Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan, y analizamos los temas de interés nacional e internacional que han ocurrido en las últimas horas. Converso con Carlos Cuello sobre la situación de la economía, ya al llegar al final del mes de noviembre, con la brisita navideña, esos chelitos que entran de la ayuda del gobierno y a partir de la semana que viene, el cobro del doble sueldo. Comienza en el gobierno, se une en la empresa privada y más de 120 mil millones de pesos se esperan pudieran circular en la economía dominicana solamente en este mes de diciembre. Mi columna de esta semana la dedico al tema de la iglesia, un análisis sobre la iglesia. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en la iglesia? Falta de liderazgo, perdiendo la feligresía, el catolicismo, y el Vaticano y el Papa León XIV ponen su mirada hacia la iglesia dominicana. Comparto con ustedes mi columna de esta semana y luego vengo con Carlos Cuello y unos comentarios finales sobre la situación nacional. El Papa León XIV y el Vaticano han puesto su mirada hacia una iglesia católica dominicana seriamente afectada por una falta de liderazgo de cara a la sociedad, rivalidades y luchas de poder dentro del propio clero, así como de una disminución sensible en el escenario de la feligresía cristiana del país. La clarinada que llama la reversión de la situación de alarma a que llegó la Iglesia dominicana a lo interno y externo, la dieron el Papa y el Vaticano con la creación de una nueva y muy amplia diócesis, en lo que apunta al inicio de una estrategia para frenar y procurar revertir la caída que ha experimentado el catolicismo en el país. En forma paralela, con el nombramiento de un arzobispo coadjutor de Santo Domingo, la Santa Sede miró hacia lo interno, exponer y detener el grupismo, las rencillas y rabietas, al tiempo de advertir a la alta jerarquía la necesidad de recuperar el prestigio y la autoridad de otros tiempos en los escenarios político, económico y social de la nación. La salida del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con 89 años, retirado desde 2016 por razones de edad y enfermedad. El fallecimiento de Agripino Núñez Collado el 22 de enero de 2022 y la llegada al influyente arzobispado de Santo Domingo de la figura opaca de Monseñor Francisco Osoria, de 74 años de edad y quien debe renunciar oficialmente en 2026, conformaron la tormenta perfecta que dio paso a la crisis de autoridad e influencia en el mundo cristiano a que ha llegado la Iglesia Católica Dominicana. Y el Papa León XIV y el Vaticano han decidido revertir esta situación con acciones puntuales y hasta drásticas. El nombramiento de un arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, de 56 años de edad, busca retomar la presencia nacional de la Iglesia, imponer líneas de disciplinas internas. Con la llegada de Morel Diplán como adjutor, se inicia el proceso democrático y suave, pero firme de la salida de escena del pálido arzobispo Osoria. Al mismo tiempo, la llegada de Manuel Ruiz, un sacerdote de 69 años de edad, de la entera confianza del cardenal López Rodríguez, al frente de la creada nueva diócesis, Estela Maris, procura generar confianza en el arranque de la acción que procura de revertir el deterioro de la fe en el catolicismo en el país. Lo que ha ocurrido, entre otros factores,
por el avance de las iglesias protestantes y de los denominados ministerios. Una pujanza de la iglesia imperó hasta hace apenas unos años, bajo la prestancia y autoridad que irradiaba el arzobispo Nicolás de Jesús, quien detentó la máxima posición de la Iglesia Católica Dominicana por casi 35 años, del 15 de noviembre de 1981 al 4 de julio de 2016. Fue el propio Soria, tras un tránsito de poca trascendencia en poco más de 9 años al frente del Arzobispado de Santo Domingo, desde el 4 de julio de 2016, quien desnudó al público la situación interna del clero dominicano cuando en una carta circulada profusamente hace unos días habló de traición y de enemigos a lo interno en la cúpula de la iglesia. La misma salida de escena del obispo Víctor Masalles, considerado una de las voces que había ganado gran influencia en el seno de la sociedad y dentro del mismo catolicismo, ha venido a mostrar una iglesia cargada de discrepancias en su estructura dirigencial. Este cóctel muestra entonces una dirección disgregada a lo interno, pasiva e incapaz de concitar emociones y avances en su feligresía y en la práctica misma del cristianismo entre los dominicanos. Masalles, teólogo católico y economista de 64 años de edad, tuvo serios tropezones y era centro de controversias en el clero católico, que si bien no salieron a la luz pública como lo presentara Osoria en su carta del 11 de noviembre, era de alto conocimiento en la cúpula y estamentos medios de la Iglesia, en amplios sectores de la sociedad y de influyentes ejecutivos de los medios de comunicación. Era Vox Populi, los alegados choques con el cardenal López Rodríguez, señalamientos a propósito de filtraciones de documentos relacionados con temas clasificados de la Iglesia, comentarios sobre pretensiones y cabildeos para sustituir a Agripino Núñez Collado de la Rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, entre otros rum-rums que lo colocaban en el epicentro de los choques internos. Vendrán otros movimientos en la Iglesia Católica Dominicana desde el Vaticano y del Papa León XIV. Esperemos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La brisa de la Navidad se siente, no solamente porque estamos en el otoño y estamos en las puertas de diciembre, sino porque se siente en el bolsillo. Ya comienza este fin de semana el gobierno a otorgar esos bonos adicionales de la asistencia pública y estamos en las puertas de comenzar a recibir desde la semana próxima, cuando entre diciembre, desde la misma primera semana, ese bono de Navidad, ese sueldo 13, que motoriza la economía dominicana. El viernes estamos en Black Friday, para comenzar. ¿Qué nos trae esa brisa de Navidad, don Carlos Cuello? Buenas noches. Buenas noches, efectivamente, Usted, ya la semana que viene. Tiene que tener cuidado de que no le dé resfriado esa brisa, porque a veces es medio fresca. La brisa fresca, sí, ya la semana que viene entra el mes más esperado del año, sí, ¿no?
y con él ya se anuncia, se anticipa que van a ser desembolsados por parte del gobierno unos 34.448 millones de pesos. Se dice rápido, pero son mucho dinero. Sí, el año pasado fueron 30.777. Sí. Obviamente las nóminas públicas han aumentado, sí, claro, en alrededor de un 5%. Claro. ¿No? Estamos hablando de que ahora mismo el nivel de la nómina pública es de 777.525. Eso no se puede, no es un número estático. No. Probablemente ahora mismo están subiendo. Claro. Eran casi 100 diarios que se integraban, ¿no? Con todo y que estaban en austeridad, ¿no? Pero ese dinero en la circulación, evidentemente es que tiene un impacto, ¿no? Como siempre lo ha tenido. Y se va a sentir. El gobierno es el principal empleador de la economía. Estamos hablando de que con casi 800.000 empleos representa la fuerza laboral formal. Es de 2,5 millones, o sea, estamos hablando de entre 25 y el 30% de la fuerza laboral formal, ¿no? A eso obviamente que hay que agregar lo que son las compensaciones sociales, ¿no? Programas sociales que en algunos casos se duplican, para el mes también. Hay un programa ahí, creo que para llevarle sustento a familias de escasos recursos, creo que le llama brisita navideña. La brisita navideña. También, o sea que eso en conjunto, ¿no? Esto podría llegar, aquellos son 3.900 de la brisita navideña, o sea, más los 34, o sea, podrían llegar alrededor de los 40.000 millones de pesos. Y ¿no? entonces cuando tú le sumas a eso lo que entra del sector privado, estamos sobre 100.000 y pico de millones de pesos, sí, el sector, en el final de año. Exacto, el sector privado, en este caso el código muy claro y dice que debe ser pagada antes del 20 de diciembre, sí, ¿no? Sí. Otra cosa que es muy importante, y eso hace que rinda más el desembolso, es que el sueldo 13 está exento de pago de impuestos sobre la renta, ¿no? Totalmente. Pero el sector privado, el año se estima, pues no hay una medición exacta, ¿no? Que podría oscilar entre 90.000 y 100.000 millones de pesos. Casi el triple, triplica casi lo que es la nómina pública, ¿no? Por eso te digo que estamos hablando de 100 y pico mil millones de pesos. Claro, un desembolso bastante considerable. En el caso del gobierno, fíjate que para el año 2026, la partida de servicios personales, o sea, sueldo, salario, se lleva el 23.2% del presupuesto. O sea, casi la cuarta parte del presupuesto se va en pagar salario, ¿no? Nómina. Nómina, sí. Pero fíjate que si tú observas los intereses de la deuda bordean el 20%, o sea, ahorita si seguimos este paso, habrá empatarán. Que pagar. Sí. Los intereses de la deuda van a ser más claros, no solamente más que la inversión pública, que ya lo son hace tiempo, ¿no? Sino también más que la nómina. Claro. Y ahorita sobrepasarán a educación también, que es la mayor partida. Que es el 4%, exacto. Sí, pero el componente importante de este mes, con esos desembolsos del gobierno y del sector privado, es que se producen juntos en un mismo mes, por así decirlo, en un lapso de un mismo mes, y eso va en su gran mayoría y su gran proporción al comercio y al desarrollo, al movimiento de la economía. Es un movimiento inusitado. Al consumo, quizás algunos van a mejorar la vivienda, otros quizás aprovechan para adquirir una vivienda. Sí, al mercado van. Claro, Te digo, yo estuve, la semana pasada, yo comentaba aquí, Carlos, yo fui a una plaza comercial con uno de mis hijos, domingo en la tarde ya, estamos hablando de 5 de la tarde más o menos, y no había un parqueo. Conseguí un parqueo porque yo siempre he tenido paciencia en los parqueos públicos, porque yo digo que en las plazas comerciales, en muchos sitios, la gente entra y sale. Tú lo que tienes que tener es paciencia y esperar. Si tú vas, por ejemplo, a misa y no hay parqueo porque la misa termina 1 hora. Si tú vas al teatro, termina 1 hora. Tú no vas a encontrar un parqueo si no hay parqueo. Pues si tú vas a una plaza comercial, alguien entra y sale. Porque hay un flujo de entrada y salida. Y no había un parqueo, pero después que conseguimos un parqueo y entramos a la plaza, era casi dándose
con la gente, de la cantidad de personas en la plaza. Mucha gente comprando, mucha gente que no estaba comprando, que va a la plaza a Pero dar van a ver, vueltas, para cuando llegue el dinero. Sí, a ver, y no, mucha gente hace su cosa. Mira, cuando yo entre los chelitos la semana que viene, Claro. yo quisiera, sí, o sea, Claro. lo que te quiero decir es que ya ese movimiento es tan grande que yo me supongo cuando comienza a circular el dinero lo que va a pasar en esos centros comerciales y en otras áreas. Hay un movimiento Sí, importante. sin lugar a dudas, va a tener un impacto el último mes del año sobre lo que ha sido, lo que ya se inicia, que se ve venir, que es la recuperación gradual de la economía. Sí, sí. Quizás se va a sentir más en el año que viene. Sí, pero si tú terminas el año Claro. con este impacto, tú llevas Son incluso mejores. con nuevos aires. Claro que sí. Pero Claro ¿cómo ha que sí. impactado las medidas monetarias en el tema, por ejemplo, las tasas de interés? Que hemos hablado mucho de esto y eso tiene una importancia capital en cuanto a el flujo de dinero que sale para inversiones, para construcciones, para comprar un vehículo, para un emprendedurismo, para muchísimas cosas. Claro, fíjate, cuando las tasas de interés están altas, las víctimas son la inversión, por parte de las empresas sobre todo, que genera una demanda agregada del empleo, ¿no? Y el consumo, Sí, por parte de la claro, familia. claro. Ni qué decir bueno, hay un atractivo para el ahorro, pero el ahorro va a depender de que los ingresos sean suficientes como para tú poder, Lógico. después de atender el consumo, como dicen los economistas, el ahorro es un consumo diferido. Tiene que tener excedente para poder ahorrar, como Lógico, es obvio, ¿no? lógico. Pero la tasa de interés, cuando comienzan a bajar, y ese es el propósito, aunque la tasa del Banco Central no son tasas comerciales, pero mandan señales a la economía, ¿no? Le Y, indica por dónde deben ir las cosas. claro, fueron 8 meses con tasas de 5.75, ¿tú recuerdas? Sí. A lo largo de este año se mantuvo todo el tiempo con el 5.75. ¿Ha bajado cuántas? ¿2 o 3 veces? Dos veces. Dos veces ha bajado. 2 veces ha bajado de 0.25 los 2 meses. Sí. Y no me extrañaría que ahora justamente... A final de este mes hay sí, revisión. Exacto. Porque es a final de mes, de todos los Exacto, meses. Exacto. Sí. Entonces no me extrañaría que antes de que cierre el mes de noviembre, a lo mejor la recorten, la dejen redonda en 5. ¿no? De todos modos, ¿qué es lo importante de esto? Pero perdón, ahí mismo, Carlos. Pero como siempre hemos hablado, y tú has explicado muy bien, tiene un cierto sentido de interrelación con los movimientos en ese mismo sentido que ocurren en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y si bien se había hablado de que posiblemente antes de final de año se produjera otro recorte, ahora han dicho que posiblemente no. Mira, la Reserva ha hecho 2 recortes. Sí, Y 2, porque se había dicho que posiblemente se habría un tercero. esperaba que se produjera otro antes de que finalice el año. Ya tendría que ser el mes que viene, Sí. ¿no? Pero independientemente de eso, ya ahora están en 4.25, ¿no? Sí, tiene mucho que ver los recortes que se han hecho aquí con la Reserva Federal. Nosotros Bueno, ha ido casi comenzamos- concomitantemente cada vez Sí. que hay uno ya se produce aquí. Efectivamente. Yo no sé si ahora el Banco Central se tomará la iniciativa de recortarla independientemente que la Reserva Federal lo recorte. Y como tú dices, para dejarla redondeada. Sí, sobre todo que nosotros tenemos un relativo control sobre la inflación. Ya con la inflación de noviembre ya tú sabes cómo va a terminar el año. Sí. Y todo indica que va a terminar dentro del rango meta inflación. No es el caso de Estados Unidos, que tiene una inflación alrededor de un 3%, cuando su rango meta es de un 2%, y no ha logrado esos objetivos. Nosotros tenemos más de 30 meses con la inflación muy bajo dentro control. del rango meta Después inflación. de los problemas que tuvimos con la inflación a nivel mundial y provocado por una serie de problemas, nosotros hemos sobrepasado. Claro, entonces no me extrañaría que la Junta Monetaria decidiera bajarla. El hecho de que sean 0.25, que sean 50, es que mandan una señal al mercado. Sí. Ahora mismo los bancos se están negociando tasas a corto plazo, o sea, cuando hay expectativa de baja, ellos prefieren mejor pagarte una tasa a corto plazo más alta, pero a largo plazo te la bajan. Trabaja. Porque hay expectativa de que va a seguir bajando, claro, ¿no? claro. Entonces, lo que tan tímido todavía son las tasas comerciales, o sea, los préstamos comerciales, digamos, para el consumo hipotecario, ¿no? O sea, la tasa activa, como se le llama. Mientras la tasa pasiva se mantiene en torno a un 7,
Las tasas activas están en 14.32 promedio. Sí, el doble. O sea, el doble. El doble. La gente dice, no, que son 7%. No, es el doble. El doble. El doble. El doble. Sí. Entonces, es más como que no hay un tímido. equilibrio ahí. No, Carlos. no, es más, pero es una intermediación muy alta. Sí. Es más, y eso que estamos hablando de promedio. Sí, 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 sí. Porque hay otra, por ejemplo, la tasa de financiamiento al consumo, que es la más cara. Es verdad que es la más riesgosa también, porque aquí entran las tarjetas de crédito y esos productos que son de más alto riesgo. Pero, por ejemplo, la tasa de financiamiento al consumo, que estaba a 19.83, es una tasa muy importante, porque la gente, cuando bajan los financiamientos, también aumenta el consumo, ¿no? Esa ha bajado de unos 156 puntos. Pero, ojo, de 19.83 a 18.27, todavía un poquito alta, ¿no? Mucho más que el doble de la pasiva. La comercial, 13.56, promedio, ¿no? En septiembre y bajó a 12.82, esa ha bajado 74. La hipotecaria pasó de 11.27 a 11.08. Todavía están entre el 11 que es la más baja, y el 18.27. Bueno, Carlos, hay un acuerdo no escrito quizás, pero tácito de seguimiento entre los bancos comerciales en mantener más o menos tasas similares, o hay mucha fluctuación. Lo ideal sería que el mercado sea el que decida. No, eso este sería lo ideal. Pero en en este caso, vamos a estar claros. Aquí hay 3 instituciones financieras que te manejan cerca del 80%. Claro, que dominan la visión del mercado. Claro, entonces cuando tú tienes una concentración tan alta, así, hablar de mercado yo creo que es un poquito iluso, ¿no? Sí. De todos modos, tú vas a encontrar tasas diferenciadas para determinado tipo de préstamo hipotecario, por ejemplo, bajo riesgo, largo plazo. Pero ¿no? muy diferentes, Carlos. O muy diferentes o muy ahí cerca una de otra. No, generalmente cuando, por ejemplo, la tasa pasiva en la captación va de robo los grandes. Sí, claro. El grande ofrece tasa pasiva baja. Claro. Porque se entiende que el riesgo es menor. Los pequeños, por lo regular, tienen que ofrecer tasa pasiva más alta. Para tratar de captar. Claro, claro. Y buscar segmentos de préstamo. Por ejemplo, aquí hay un banco pequeño que no es, digamos, no es un banco líder en su área, pero se ha especializado en financiamiento de vehículos usados, por ejemplo. Okay. Es un sector de alto riesgo. Es de riesgo, pero un sector que mueve mucho. Pero las tasas son más altas. Claro. Fíjate, tú ves que en la feria te dicen tasa menos de 2 dígitos, pero para vehículos nuevos. Sí, claro. Entonces, los pequeños lo que tienen que buscarse nichos, esos nichos de mercado. Sí. A los grandes les llevan el dinero. Sí. Pues la gente quiere tener dinero donde entiende que, bueno... Que ahí no hay problema. Exacto. Problemas pueden haber donde quiera problemas, pero dice, bueno, pero esta institución tiene ya tantos años, yo no soy... Tienen un nombre, son una marca. Claro. No, y como decían antes, en un banco, tú recuerdas, famoso. No, si desaparece ese banco, el país. El país se va. Sí. Y no se fue el país. No se fue el país, esa es la realidad. Pero de todos modos, sí están bajando muy tímidamente, como te digo, ¿no? Tímidamente se espera que para el próximo año esta tendencia siga. Tú y yo lo habíamos comentado antes. La reducción no se produce de inmediato. No. Ni tampoco el impacto de las medidas. Hay un diferimiento. Por eso es lógico. Claro. Pero si con todo y eso el mercado se moviliza, se motoriza, yo creo que eso marca tendencias y marca negocios, pero la motorización del mercado es bueno de todas maneras. Claro, y el entusiasmo de la gente, Sí. sobre todo eso, el optimismo de la gente, pues la gente confía en que las cosas van a seguir, la bonanza va a seguir. Claro, y entonces eso vislumbra esperanzas y que las cosas van a ir bien. Claro. El Banco Interamericano de Desarrollo publica su estudio anual sobre las remesas en América Latina y el Caribe. Y República Dominicana le ha ido muy bien, Carlos. Por supuesto. Mira, las remesas en América Latina y el Caribe se llama. Es un informe que produce anualmente el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en este caso destaca que, específicamente en el caso de América Latina y el Caribe,
el volumen de remesa, el movimiento de remesa es de 174.426 miles de millones de dólares, ¿no? Un 3.3% del Producto Interno Bruto de la región se explica por los movimientos de remesa. México es el líder, Claro. recibe el 61.8 millones Claro, por la cantidad de mexicanos en Estados Unidos y además que son trabajadores. Claro, un 35.4% Sí, sí. de las remesas que se mueven en la región, pero apenas representa un 3.3 de su Producto Interno Bruto, porque el PBI de México es muy alto, bien, claro. bueno, está entre los más grandes de la región, Claro, ¿no? México, claro. Brasil. México y Brasil son las dos economías más grandes de la región. Después vendría Argentina. Argentina, sí. Con todos sus problemas, pero Argentina, Colombia, después ya Chile, Perú, sí. pero sin lugar a dudas que Brasil y México son los dos gigantes Claro, de la región. claro. ¿no? Centroamérica en su conjunto recibe 55.4 millones de dólares, una proporción de un 31.8% y un 13.4% del Producto Interno Bruto para la economía centroamericana. ¿no? El Caribe, 20.9 millones. Y Sudamérica... Pero República Dominicana en primer lugar en el Caribe. Porque lo voy a desglosar ahora, sí. Sudamérica, 36.3%. Fíjate que Sudamérica apenas un 0.8%. Sí. Chile, hay una inmigración muy baja. Los argentinos, con todo y su crisis, ellos ya aman su país, ¿no? Sí, sí. Pero Centroamérica y el Caribe son... y México son las zonas más... Mira, en Centroamérica, Honduras recibe 11.983 millones. Salvador. Sí, un 30% de la remesa del Caribe, ¿no? Sí. Nicaragua, 6.199, 6.200 millones, un 30%. Pero fíjate que del PBI, en el caso de Nicaragua, del PBI, estamos hablando de que representan la remesa un 30% de su PBI. Casi la tercera parte del PBI de Nicaragua son las remesas que lo explican, ¿no? Y El Salvador también, 27.3. Guatemala, 21.4, aunque recibe más. Guatemala recibe, estamos hablando aquí de 25.857 Pero millones. es el país más grande de Centroamérica. Sí, claro. Entonces, ya el volumen... Es más grande que nosotros, claro, territorialmente, volumen, claro. Y la población son 16 millones de habitantes, ¿no? Y República Dominicana, 11.9, igual que Honduras, pero apenas representa un 9.2% del PBI, porque nosotros tenemos un PBI más alto que todas esas economías de América de la Centroamérica, ¿no? Haití recibe 4.900 millones de dólares en remesa. Que son buenos para Haití. Claro, un 16% de su PBI. Sí. Son las remesas. Sí. Entonces, como te digo, la República Dominicana está recibiendo el 57.3% de las remesas del Caribe. O sea, más de la mitad de las remesas del Caribe lo recibe la República Dominicana. Si tú sumas República Dominicana y Haití, el 80% de las remesas del Caribe lo reciben en República Dominicana y Haití. Sí, porque es esas islitas que emigran muy poco la gente y tienen un nivel de vida muy alto. Y además ellos tienen más conexiones, la mayoría con Europa. Sí. Esas islas pequeñas que vienen de la colonia francesa, inglesa, holandesa, tienen más contacto con Europa, incluso contacto comercial. Claro. Más con Europa que con Estados Unidos y que la región. Así es. Así es. Bueno, don Carlos, gracias por este recuento sobre la situación de la economía. Yo no tengo más que decirle que nos vemos el mes que viene. El mes que viene y dentro de la brisita. En diciembre ya. Dentro de la brisita. Sí, señor. Sí. Visto esta situación, continuamos después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La visita del secretario de Defensa o secretario de Guerra, como le ha bautizado el presidente Donald Trump, de Pete Hegseth a República Dominicana, se enmarca de todas las tensiones que estamos viviendo en la región del Caribe. Las tensiones frente a Venezuela, específicamente, de la lucha contra el narcotráfico declarada oficialmente por los Estados Unidos, pero también con un alto componente político sobre el gobierno ilegítimo que dirige Nicolás Maduro y su camarilla. Y tiene gran importancia porque una visita de este nivel a República Dominicana, en momentos de tensiones como este en la región, precisamente indica la importancia que tiene República Dominicana para Estados Unidos en esta zona. Nosotros somos beneficiarios directos de la lucha contra el narcotráfico que despliega Estados Unidos, porque la generalidad, muchas de esas lanchas que salen de las costas de Venezuela y Colombia, cargadas de drogas, puntos preferidos, entre otros, República Dominicana como punto ideal del trasiego por el alto movimiento de transporte desde República Dominicana y hacia República Dominicana, hacia puertos y países de Europa, pero principalmente de Estados Unidos, nos hace apetecibles para esas bandas del mundo criminal, de los carteles de la droga, para el trasiego de sus cargas de cocaína, fentanilo, heroína, etc. Entonces, en la medida en que hay acciones frente a estas bandas delincuenciales contra ellos y efectivas, como ha ocurrido ya, van 21 lanchas explotadas en el Caribe con un saldo de más de 80 muertos y la destrucción de toneladas de drogas, de cocaína, fentanilo, heroína principalmente. Esa es droga que no tuvo la oportunidad de penetrar a otros puntos de la región, incluyendo República Dominicana. Y si arrecia esa lucha y esa presión contra el narcotráfico que entra a República Dominicana para de aquí seguir ruta a otros mercados de consumo, no es menos cierto que si disminuye, también debe aumentar, eso aumenta la presión contra las bandas de narcotraficantes que operan en República Dominicana. O sea, acciones de esta naturaleza para la República Dominicana es un ganar-ganar, por así decirlo. Un ganar-ganar. Y si lo está haciendo Estados Unidos, que es la gran potencia militar mundial, y ha destinado un aparataje y un operativo importante en las costas del Caribe para tratar de frenar, de aminorar este tráfico de drogas, nosotros salimos gananciosos. Los detalles de la presencia, de las conversaciones de Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, con el presidente Luis Abinader, lógicamente se quedan en el entorno de la oficina presidencial, porque hay situaciones de alta sensibilidad en encuentros de esta naturaleza y conversaciones y puntos sobre esto que no necesariamente salen a la luz pública, por lo menos de una forma oficial inmediata, aunque sí los resultados de situaciones inmediatas o posterior nos indican que se pudo haber tratado. Hago una declaración oficial, lógicamente, como siempre, pero hay cosas que no se llegan al fondo.
Pero la presencia de un funcionario de esta categoría a República Dominicana, ya lo ha hecho Marcos Rubio, que es uno de los funcionarios de primera línea, el secretario de Estado, que equivale al canciller de los Estados Unidos, la primera línea de mando, nos indica el respeto, la consideración, la importancia que el gobierno de Estados Unidos da a las relaciones con República Dominicana y a la República Dominicana como sociedad y como Estado. Y eso denota importancia, no cabe dudas. Ya sabremos con detalles algunos pormenores de esta visita. El discurso, los pronunciamientos de José Ignacio Paliza sobre el tema de la penetración del narcotráfico en la política, insisto en el tema que lo comenté con ustedes ayer. Hay que verlo, señores, dentro de un contexto más que del chisme y la rebatiña política y el endilgamiento de la oposición sobre culpas de otros, del gobierno sobre culpas de otros. Hay que verlo dentro del contexto de nuestra realidad política. Y yo creo que nosotros hemos madurado bastante políticamente. Yo insisto en decir que nuestra democracia, a la dominicana, nuestra institucionalidad, a la dominicana, es fuerte y sobrepasa peligros tradicionales que, si los vemos en nuestro entorno, nosotros tenemos pantalones largos frente a lo que ocurre en otros países de la región en este sentido. No me cabe dudas. Yo creo que es una oportunidad para la clase política cerrar filas y hacerse el planteamiento de que debemos aunar esfuerzos por encima de la crítica política, al contrario, que siempre existirá y es bueno para ese mismo fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad política. Pero es una oportunidad para aunar esfuerzos, casi una clarinada, para aunar esfuerzos de todos, repito, y tratar de minimizar, enfrentar dentro de lo que podamos la incursión del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, en la actividad política propia para procesos electorales, porque aquí no hay otra actividad política. Aquí ya no hay escuelas de formación política, aquí no hay actividades cotidianas en el mundo de la discusión de los temas básicos desde la óptica de los partidos y desde la óptica de la vida política nacional. Aquí lo que hay es chismoteo todos los días. Fulano de tal acusa a fulano de tal, fulano de tal acusa a fulano de tal, que si el partido tal, que si el gobierno tal, que si el anterior, que si el que viene. Es un chisme continuo. Pero la estructura, lo único que se ha visto en los últimos tiempos precisamente ha sido la reunión de los expresidentes y que el sector político diera un apoyo a la situación de Estado de país en el caso haitiano. Después todo lo demás es aprovechado o por el gobierno contra la oposición y los pasados, o contra los pasados y la oposición contra el gobierno y el partido de gobierno, buscando a veces nimiedades para poder tener líneas de crítica y de ataque. Eso no conduce a la solución ni al fortalecimiento de la actividad política y de los procesos electorales en República Dominicana. Ojalá que se aproveche la coyuntura, ojalá, pienso yo.
La brisita comienza a sentirse ya desde este fin de semana con la entrega de los bonos de 1.500 pesos. Se habla de 1.400.000 familias que recibirían este beneficio adicional de la asistencia pública del gobierno a las familias con motivo de la Navidad en este caso. Y ya eso abre las puertas con este Black Friday el viernes, abre las puertas de lo que viene a partir de la semana próxima, cuando el gobierno comience a dar el doble sueldo, sueldo de Navidad, el bono navideño, el sueldo 13, como usted quiera llamarlo, esos cuarticos extras que entran. Y cuando el gobierno abre las compuertas, inmediatamente el sector privado también comienza en los días consecutivos o en paralelo a también otorgar a sus trabajadores, a sus empleados, también de este doble sueldo, sueldo de Navidad, salario 13, como usted quiera llamarlo. Y eso dinamiza la economía. Y tiene que dinamizarla necesariamente. Entonces podemos esperar que a partir ya de este fin de semana, con el movimiento comercial del Black Friday o Viernes 13, ya comienza a sentirse la brisita de Navidad, pero en los bolsillos. Hay que esperar esto. Hay que esperar esto. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.